Nos quedamos aquí en donde ya configuramos y creamos nuestra primera base de datos para nuestro proyecto en Laravel. Básicamente creamos una base de datos llamada MyLaravel, o el nombre que tú le hayas puesto a tu proyecto, y la creamos aquí en este punto, en nuestro manejador de base de datos. Ahora bien, si vinimos aquí a nuestro proyecto, que básicamente es el nombre de tu proyecto seguido de un .test, todo esto lo hace de manera por defecto nuestro Laravel. Vas a refrescar y tu proyecto va a seguir funcionando perfectamente. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear tablas a nuestra base de datos, ya que una base de datos completamente vacía, que es la que tenemos actualmente, no nos sirve para absolutamente nada. Es lo mismo que tener nada. Para eso vamos a introducir un nuevo concepto, una nueva herramienta que nos ofrece Laravel, que se conoce como migrations o migraciones. Básicamente las migraciones funcionan para configurar toda nuestra base de datos. Toda la estructura de nuestra base de datos nosotros la vamos a mantener y manejar mediante las migraciones. Y esto básicamente se hace así en vez de la manera tradicional o como nosotros les hicimos en CodingNadir, ya que de esta manera nosotros podemos crear la estructura de nuestra base de datos y compartirla perfectamente entre los distintos miembros de nuestro equipo. E inclusive esos distintos miembros de nuestro equipo pueden crear otras estructuras de la base de datos y compartirlas con nosotros, sin necesidad de estar pasando los puntos SQL y estar corriendo los mismos cada uno en su servidor local. Aquí básicamente te ofrece toda la documentación que tú necesitas para empezar a trabajar con las migraciones. Nosotros vamos a ir explorando los conceptos que nosotros necesitemos, que de momento sería para crear tablas tal cual vemos aquí. Pero te recomiendo que revises esta documentación un poco más en detalle. Básicamente para crear migraciones nosotros lo tenemos que hacer mediante la línea de comandos, que todavía no lo hemos presentado, la vamos a analizar un poco más en el siguiente video, pero es bueno que vayamos haciendo las primeras pruebas con el mismo. Básicamente para emplear la línea de comandos tenemos que colocar en nuestra terminal PHP Artisan, que es la línea de comando, make en este caso para crear un elemento que en este caso sería una migración. Para eso colocamos aquí migration seguido del nombre de la migración. Aquí también hay un pequeño truco, ya que tenemos que respetar esta organización que nos ofrecen aquí. Es decir, si vamos a crear una tabla tenemos que colocar create, ya que es lo que nosotros queremos crear, seguido de un guión bajo, seguido del nombre del elemento que queremos crear, que en este caso es una tabla. Por ejemplo, si estamos creando una tabla tenemos que respetar el uso de los plurales. Aquí estamos creando una tabla llamada user, es decir, usuarios en plural. Y luego indicamos el elemento que estamos creando, que en este caso sería una tabla. Fíjate que también la podemos emplear para otros esquemas. Por ejemplo, nosotros podemos emplearla para crear una migración para hacer modificaciones en nuestra tabla de usuarios. En caso de que nosotros nos hayamos dado cuenta que nuestra tabla de usuarios necesita definirle una nueva columna, borrar una nueva columna, renombrar una nueva columna, etc., nosotros podemos crear una migración para tal fin. Aunque esto más que todo lo empleamos en ambiente de producción, ya que en ambiente de desarrollo podemos borrar todos los datos de nuestra base de datos, es decir, volver a ejecutar la migración. Por lo tanto, como puedes ver aquí, tenemos dos esquemas distintos y esto al final nos va a generar una clase, como vamos a ver en unos momentos, con unos métodos en particular. Y si nosotros empleamos este esquema, que es el que nos recomienda Laravel, ya Laravel va a ser parte del trabajo por nosotros, es decir, va a definir el nombrado de los métodos por nosotros, que nosotros necesitemos emplear. Así que aquí básicamente estamos empleando el comando que te decía anteriormente, estamos creando el elemento y de manera opcional también le puedes definir el nombre de la tabla, que si no se lo especificas por defecto va a tomar el que nosotros le pasemos aquí. Por lo tanto es muy importante que respetes este esquema. Vamos a seguir explorando un poco más y vamos a ver qué más tenemos. Bueno, vamos a ir a la parte de arriba y vamos a venir a la parte que dice columna, básicamente la de agregar columnas. Ya que la idea de definir una tabla es que nosotros le podamos especificar columnas, es decir, donde nosotros vamos a guardar nuestros datos. Y aquí nosotros tenemos toda esta definición de columnas, es decir, podemos crear las distintas columnas que tenemos aquí. Podemos crear big increments, big integer, binarios, booleanos, char, date, datetime, todo lo que vemos aquí lo podemos crear. Básicamente, todos los tipos de columnas que nosotros podemos especificar en MySQL, por ejemplo, como motor de base de datos, nosotros la podemos definir aquí mediante código. Vamos a hacer uso de algunas pocas, pero es bueno que también conozcas todo lo que puedes emplear aquí. Así que ya en este punto conoces qué son las migraciones, para qué funcionan, cómo podemos crear nuestras primeras migraciones y cuál es la estructura que nosotros tenemos que emplear para crear una migración para una tabla. Y también ya conoces cómo podemos definir nuevas columnas, que son básicamente todo esto que vemos aquí. Así que vamos a ir a la práctica. Vas a venir aquí a tu ventanita de Laravel y vas a darle de donde dice terminal. Te va a desplegar una ventana como la siguiente, que es básicamente la terminal de Windows, pero con algunos agregados, y es la que se recomienda para seguir este curso, ya que la misma viene provista por el mismo Laravel. Por defecto te vas a ubicar aquí en donde hayas instalado tu Laravel, que en mi caso es el disco C y Laravel, y la carpeta www, que es donde se encuentran nuestros proyectos. Aquí tienes que ingresar a tu proyecto, es decir, colocar cd para moverte en 3 directorios y colocar el nombre de tu proyecto, que en mi caso es MyLaravel. Le damos un enter y listo. En este punto ya nosotros podemos emplear PHP Artisan. Y con esto, ejecutar el comando anterior, que era básicamente el que teníamos aquí en este punto. Básicamente vamos a hacer algo muy similar a esto.
nosotros vamos a crear una tabla llamada persons. Así que venimos por aquí y vamos a escribir php artisan make migration seguido del nombre de la migración, que en nuestro caso es create persons. Muy importante esta última es al final, ya que tenemos que colocar los nombres en plural, ya que generalmente todos los nombres de la tabla van en plural. Table, que es el elemento que nosotros estamos creando aquí en este punto. Le damos un enter y listo. En unos momentos esto va a dejar de procesar, pero ya aquí nosotros en nuestro proyecto tenemos aquí en la sección de database, migraciones, una migración creada que viene siendo esta, que definimos anteriormente, create persons table. Como puedes ver, es básicamente el mismo nombre que definimos aquí. La única diferencia es que se sustituyeron los guiones bajos y simplemente se colocó la siguiente letra en mayúscula. Y con esto tenemos el nombre de nuestra clase, que es tienda de migraciones. Y aquí tenemos un par de métodos, que es el que nos crea Laravel por defecto. El método up para definir toda la estructura de nuestra tabla y el método down para revertir todos los cambios que nosotros hagamos. En este caso, como estamos creando una tabla, aquí simplemente estamos eliminando una tabla. Y esto es muy importante que lo defina, más adelante vamos a ver por qué. Pero básicamente para poder trabajar perfectamente con las migraciones, ya que con las migraciones nosotros podemos alterar y borrar y volver a crear nuestra base de datos de una manera muy sencilla, mediante un solo comando. Así que aquí nosotros estamos definiendo las columnas de nuestra base de datos, que por defecto Laravel nos indica 2, aunque básicamente esta función nos define 2 columnas de una vez. Más adelante vamos a ver cuáles son. Una llamada big-increment, que ya la vimos anteriormente en la documentación oficial, que aquí simplemente le estamos pasando un nombre, el nombre de la columna. Aquí también tenemos un punto muy importante, y es que por defecto Laravel simplemente coloca ID, es decir, él no coloca person ID ni nada por el estilo, simplemente coloca ID y listo. Tú puedes cambiarlo en caso de que no te guste, pero lo recomendado es que sigas esta sintaxis. Vamos a explorar un poco qué carrizo es este big-increment y qué es este timestamp. Vamos a darle un control y vamos a posicionarnos sobre el big-increment. Básicamente aquí vamos a ver la definición de esta función. Como puedes ver, recibe una columna, que es básicamente el nombre de la columna. Y esta función a su vez llama a otra función que se llama unsigned big-integer, en el cual simplemente le está pasando el nombre de la columna y un true. Vamos a ver que tenemos aquí nuevamente control y un clit. Vamos a ver que esta columna aquí lo primero que vemos es que por defecto aquí le estamos pasando un parámetro en falso, que es básicamente el autoincrementar. Es decir, generalmente todas las columnas primarias, que en este caso sería esta columna de ID que le estamos definiendo aquí, tienen el autoincremental activado, para que cada vez que nosotros ingresemos nuevos registros simplemente le pasemos la data de esos nuevos registros y no nos preocupemos por el identificador, ya que el identificador generalmente se maneja de manera interna a la base de datos. Y eso se puede hacer perfectamente mediante el autoincrement, ya que una columna primaria también tiene que ser única. Y nuevamente esta función está llamando a otra función que se conoce como big-integer, le está pasando el autoincrement, que en este caso sería true. Recuerda que este parámetro nosotros lo definimos anteriormente en true, el nombre de la columna y nuevamente un true. Aquí también tiene su punto muy importante, y es que el identificador es un big-integer, no es un integer, sino es un big-integer. De tal manera que cuando tú quieras crear tus relaciones entre tus tablas, tienes que definir las columnas relacionadas como big-integer, no como integer. Nuevamente vamos a navegar hasta esta y básicamente aquí finalmente estamos agregando una columna, le estamos indicando el tipo, que en este caso es big-integer, el nombre de la columna y un poco más de datos como vemos aquí. De columna assigned, lo que significa que solamente puede tener ceros o números positivos, y nuevamente el autoincrementa. Puedes seguir explorando por aquí, pero básicamente sigue el mismo esquema. Como puedes ver, tenemos muchísimas funciones que nosotros podemos emplear, básicamente todas las que sean de tipo public, nosotros también las podemos emplear perfectamente desde aquí. Lo mismo con el timestamp, si la exploramos, básicamente aquí nos está definiendo 2 columnas, que son las que vamos a ver más adelante. Una columna para cuando fue creada y una columna para cuando fue actualizada. Y le estamos definiendo también que sean columnas que no puedan ser nulas. Y aquí nosotros perfectamente podemos crear nuevas columnas, cosas que vamos a hacer a continuación. Vamos a crear una columna de tipo string que sea para el nombre. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tiene que seguir la misma sintaxis, es decir, la tabla que estamos recibiendo aquí, e indicarle cuál va a ser la definición de esa tabla. Pero gracias a los snippets que nosotros instalamos anteriormente para nuestro Visual Studio Code, simplemente tienes que escribir aquí el tipo de columna, en nuestro caso sería string, y ya aquí te va a autocompletar y te va a aparecer justamente la columna que tú quieres definir. Fíjate que es column string. Y aquí nos va a dar toda la definición. Perfecto. Ahora aquí simplemente le tenemos que indicar el nombre, que ya lo tenemos. Ya básicamente quería crear una columna llamada nombre y aquí ya la tengo. Nos está indicando que sea nullable, es decir, que no puede ser nula. Y también le está indicando un texto por defecto, que yo se lo voy a remover ya que no quiero que tenga un texto por defecto. Sí o sí le vamos a tener que pasar este valor. Aquí nosotros le estamos pasando, como puede suponer, la longitud de esta columna, que también se la podemos remover perfectamente
y vamos a navegar nuevamente hasta esta función que básicamente recibe el nombre de la columna y la longitud de manera opcional tal cual puedes ver aquí. Es decir, por defecto esto es nulo. Y aquí estamos haciendo directamente una comprobación. Si le estamos pasando la longitud, simplemente va a tomar la longitud. Si no le estamos pasando la longitud, básicamente va a tomar este otro valor. Esto básicamente es un condicional corto que ya nosotros hicimos bastante en CodeIgniter, pero un poco más elaborado, es algo más actualizado. Ya que como puedes ver aquí tenemos un cambio en el cual estamos indicando el signo de interrogación seguido de 2 puntos. Un condicional corto tal cual nosotros lo hemos trabajado hasta este punto, simplemente se parece a algo como esto, y aquí nosotros tuviéramos que indicar 2 puntos y algún otro valor por defecto. Este es básicamente el esquema que nosotros empleamos anteriormente, pero este es un esquema un poco más actualizado, ya que muchas veces nosotros simplemente queremos emplear la condición del if, que es básicamente la que define aquí. Por lo tanto, la del else nos sobra bastante y simplemente siempre colocábamos un valor por defecto, que básicamente era vacío, 0, etc. Entonces, básicamente, si no le pasamos la longitud, estamos tomando este valor por defecto, que nuevamente puedes navegar hasta él, y simplemente va a ser de 255. Por lo tanto, si nosotros no le pasamos la longitud aquí en este punto, simplemente la columna name va a tomar un valor de 255, la longitud. También voy a querer crear una columna llamada surname. Coloco aquí surname, guardamos, y aquí vamos a tener una columna más adelante llamada surname. Ahora también voy a querer crear una columna de tipo entero para colocarle data. Escribo aquí integer. En esta oportunidad voy a emplear el integer, ya que es un valor interno. Aquí tienes el big integer y el integer. El small integer y el tiny integer. También pudieras emplear el small integer porque es una columna para definir la edad. Por lo tanto no van a ser valores muy altos. Pero yo voy a emplear el integer. Lo voy a colocar age con una S al final. ¿Esto es un error? Bueno, básicamente sería una columna mal nombrada, pero lo voy a hacer a propósito para explicar más adelante un concepto clave. Y voy a indicar que sea unsigned, no hay edades negativas, y tampoco va a poder ser nula. Y no le voy a indicar un valor por defecto. Esto sería todo. Ahora bien, si nosotros vamos a nuestra base de datos, aquí nosotros vamos a poder darle F5 para refrescar y no vamos a ver nada. Y es que nosotros tenemos que ejecutar la migración que nosotros definimos anteriormente, pero esto será tema del siguiente video cuando presentemos más formalmente el PHP Artisan que empleamos anteriormente.